bienvenidos a Somos Uno Podcast. Esta nueva temporada se llama Contratiempo. Estaremos hablando de cómo ser la persona correcta y cómo encontrarla. Pero hoy vamos a empezar con un tema bien especial que creo que es el principio para poder encontrar esa persona y es acerca de la pureza radical. Y para esto pues quiero hoy junto a Jorge que hablemos de este tema. Sé que muchas veces se convierte en un tema tabú, pero aquí no hay tabús, vamos a hablar directo y al grano, ¿listo? O sea que yo quiero que Jorge hoy nos hable y nos cuente porque él estuvo dando un taller acerca de la pureza sexual, ¿no? Y nos gustaría como que nos contaras un poquito de cómo inició este taller. eh, Sé que muchas personas te escribieron posterior al taller y nos gustaría pues que nos contaras. Quieren todos saber, ¿cierto? Entonces, Sí, claro. Bueno, hola a todos. Muy chévere poder estar aquí en este nuevo podcast. Y bueno, sí, pues fue este taller, se dio en la convención de jóvenes y yo le puse como pureza radical, porque creo que todos estamos en búsqueda de podernos realizar como personas, ¿cierto? El poder, no sé, soñamos con casarnos, con tener una familia. Pero esto es la base precisamente para poder tener una familia. Y tú y yo sabemos que tener una familia, pues es lo mejor que nos ha pasado, sí, así es. pero se necesita llegar con bases firmes que de verdad lo que uno esté viviendo, pues pueda ser algo bien bonito. Uno se casa para ser feliz, uno quiere estar con una persona para ser feliz, yo soy feliz a tu lado. eh, y pues para eso tuve que tratar también muchas cosas y algo que me enseñó mucho fue la vida de Sansón. La vida de Sansón me ayudó muchísimo a ver también ciertos errores, ¿sí? Sabemos que Sansón, él nació con un propósito. El propósito de él era poder liberar, ser esa persona fuerte que iba a sacar a Israel, mejor dicho, de la esclavitud, tenía una promesa, tenía bueno, como lo digo, desde Y antes de tenía unos nacer, mandatos, ¿no? De cómo claro. debía guardarse. Era muy estricto el tema con él. Pero creo que en esa separación que Dios hizo desde su nacimiento, pues dejó muy claro en qué lo iba a usar, ¿cierto? Sí, lo que te digo, él estaba, su propósito era libertar, ¿sí? Pero tenía que guardar su vida precisamente para poder sacar de la esclavitud a ese pueblo. Entonces, ahí uno ve y uno dice, Dios mío, ¿qué necesito hacer, sí, para vivir una vida de libertad? Y sabemos que él precisamente falló, fue en su corazón, en su relación con Dios o en su santidad, ¿sí? Como que, no sé, a veces como que uno dice, "Bueno, ¿cuál es la santidad? ¿Qué es la santidad? ¿De qué me sirve la santidad? ¿O por qué tengo que ser santo? ¿Sí? Si Y santo que a es... veces se ve como que la santidad es como alguna prohibición y como que te están, mejor dicho, amargando la vida y te vas a volver como un mojigato ahí, como con deseos Sí. No, y reprimidos. sabes qué, que uno de pronto ha crecido, los que vienen de familia católica, digámoslo así, que los santos son San Pedro, sí, solo los santos son y ya, no hay más, porque todos fallan, porque todos estamos, nos dejamos llevar, entonces pues así es. Y uno lo ve de pronto en los niños, nosotros pues nuestra hija, por ejemplo, que ya está en su colegio y ella pues llega a veces con muchos temas de las casas de los amiguitos. No, es que mis papás se separaron. No, es que sí. Y ya como que se empieza a hacer algo muy normal. Entonces, y aún yo lo viví de pequeñito, como que era muy normal que los papás se separaran, que hubiera infidelidades. Entonces ahí es donde uno dice, venga, ¿dónde se falló? ¿Sí? Yo no quiero cometer ese tipo de errores. Yo no quiero casarme para separarme. Entonces, ¿dónde debe empezar esa santidad? ¿Sí? Entonces, ahí es cuando uno realmente, uno entiende y dice, cuando uno conoce a Dios, cuando uno acepta al Señor en el corazón, uno dice, he sido llamado a ser santo, ¿sí o no? Sí, tú siempre decías algo como que la santidad tenía que ver mucho con la identidad Ajá, de quiénes somos
en Cristo. Y a veces cuando uno empieza a crecer en esa edad de 13, 14, ya entra a la universidad, bueno, como que hay muchas cosas que empiezan a llegar y a desdibujar la identidad. Y en ese desdibujar la identidad, pues tú vas perdiendo el sentido de la santidad. Claro, y es que creo yo, o sea, para tener la base de la santidad es saber realmente tener una buena identidad. ¿Quién soy yo? ¿Sí? ¿Quién soy yo para Dios? Porque cuando uno no sabe, pues uno es de cualquiera y cualquier onda puede pasar y uno se va con cualquier onda. Entonces, no sé, por eso es que hay tantas cosas, tribus urbanas, ¿sí? En su momento, ahorita ya no se ven tanto, no sé, pero antes eran que los emos, que los candies, sí, o sea, todo el tiempo era una onda, buscando identidad, a dónde pertenezco yo, o sea, qué hay para mí. Hace poquito veía algo y entrevistaban a un grupo de estas personas que se reunían aquí en Bogotá hace, no sé, como 10 años, 12 años. Y era chistoso verlos porque era como que no, esto va a perdurar para siempre. Y ya duró como un año, dos Eso es años y como se el amor acabó. eterno a los de 11, ¿no? Eso Que uno sí, se jura amor porque un eterno. amigo es Sí, yo una sé. luz. Y después al otro semestre ya yo no voy a contestarle a nadie. Sí, yo sé. Entonces, cuando uno no sabe quién es, ¿sí? O no hay una identidad correcta, pues ahí es donde dice, ¿por qué esto de la santidad? Cuando yo realmente digo, soy hijo de Dios, cuando mi identidad es correcta delante de Dios, ahí entiendo, es que el Señor me llamó a santidad, me llamó a que yo a que yo realmente esto se puede vivir, ¿sí? Porque muchas personas piensan que la santidad es imposible. Entonces, no sé, de pronto, y yo creo que todos nos hemos preguntado, ¿será que esa persona que está arriba predicando en la tarima sí ha logrado ser santa, como predica, como habla? ¿Sí? O uno les pregunta, bueno, esa persona habla chéverísimo, yo quisiera ser como esa persona, pero ¿será que sí es posible? Entonces, es como una guerra también de identidad, o sea, cuando tú realmente dices, no, yo estoy firme con el Señor, ya, ahí ya empieza mi vida por completo, pues, a ese esfuerzo de lograr no contaminarme del mundo. Sí, también perder de vista el propósito, porque yo creo que eso fue una de las cosas que Sansón perdió, porque hay algo que él empezó con secretos. Ujú, Hay un verso que está en Jueces 14, que lo tenía acá. Dice que Sansón tomó, bueno, él pasaba por unos viñedos, de pronto se oyó un rugido y un feroz león lo atacó. Pero el Espíritu de Dios actuó sobre Sansón y le dio una gran fuerza. ujú. Entonces Sansón tomó el león entre sus manos y lo despedazó como si fuera un cabrito. Dice, pero no les dijo a sus padres lo que había sucedido. Entonces yo siento que todo empieza como con los archivos secretos que uno empieza a Ocultar guardar. pequeñas cositas. Sí, Y es donde uno, cuando empieza a ocultar, cuando empieza a guardar, mira ahí como el contraste, ¿no? Porque dice que se le presentó una prueba, pero el Señor le dio una gran fuerza sí. para poder sobrepasar esa prueba. Y no era cualquier prueba. O sea, si se descuidaba por un segundo, o sea, moría, ¿sí? Pero el Señor le dio eso. Pero, ¿por qué ocultar? Ahí es donde uno de pronto dice, por qué tengo que ocultar ciertas cosas? ¿Qué hay en mí? ¿Por qué tengo yo de pronto esa naturaleza? ¿O qué pasó? ¿Sí o no? Sí. A veces uno que atiende tantos jóvenes o tantas personas, llegan y dicen, no, no sé. Entonces ahí, por ejemplo, uno que dice, No, claro, es difícil a veces entrar en ese punto de no sé dónde caí, pero uno siempre sabe dónde abrió la puerta, uno sabe qué león mató, sí, y cuál es, y cuándo lo escondió. Entonces hay que empezar como a ser un poquito más transparentes con nosotros mismos y evidenciar. Hay momentos que son de prueba, de tentación, sí, de momentos de decisión, y ahí es donde tenemos que empezar a abordar esos momentos de decisión. Y yo creo que una de las cosas que más afecta
la pureza en una persona es abrir esas fuentes de contaminación, Ujú, que uno empieza de pronto a cometer el error de entrar a cierta página, entrar a cierta red, empezar a seguir ciertas cosas y todo entra como por los ojos, ¿cierto? Entonces, a mí me pasó, no nos pasó, que a Jorge le gustan resto los carros, pero todo el mundo de los carros está lleno como de un morbo ujú, hacia mujeres y carros. ujú. Entonces llegó un punto en que si él seguía un carro que le parecía pues severo, porque bueno, él ya se sabe todos sus, que tantos caballos, que el torque, que no sé qué, bueno, listo, súper, pero el siguiente post o el siguiente publicación es una mujer sobre ese mismo carro. Entonces algo que Jorge me decía a mí, yo tengo que empezar a bloquear todas estas páginas y así me gustan mucho los carros, no puedo seguirlas, porque sé que son fuentes de contaminación. Entonces, uno siempre debe mirar en dónde uno perdió el camino y dónde empezó a ocultar cosas para empezar a abordarlas de frente. O sea, eso también cae en la identidad. Claro. La identidad no es solo estar seguro de lo que yo soy, sino de lo que me afecta. Ujú. Y eso también De te lo que me hace, aparta también. claro, lo hace a uno blindarse, ¿cierto? Ujú. De esas situaciones. Sí, algo que a mí me gusta y en este taller yo compartía es cuando uno realmente tiene una vida controlada por Cristo, ¿cierto? Y hay cuatro aspectos en la vida de cada persona y es la parte espiritual, la mental, emocional y física. Que cuando tú tienes al Señor en el corazón, cuando ya entiendes, comprendes lo que el Señor hizo por ti, entonces tú le dices, al Señor, cuando uno hace la primera oración de fe, Señor, yo abro la puerta de mi corazón, eh, ven y toma el control de mi vida, ¿sí o no? Sí. Ahí en ese pedacito es cuando uno le dice al Señor, Señor, toma mi área espiritual, ¿sí? Y tú habita en mí. ¿Y qué pasa cuando uno tiene el área espiritual controlada por el Señor? Entonces hay perdón, tú puedes perdonar, que eso también es bien clave para poder tener una vida recta, una identidad correcta. Hay paz en tu corazón o hay paz en ti. Hay poder también para decir no cuando tengo que decir no, ¿cierto? Hay gozo en el corazón, que más adelante vamos a hablar del gozo cuando uno tiene al Señor en el corazón. Hay amor y también, pues, hay santidad. Entonces, cuando uno tiene esta parte espiritual, cuando el Señor controla esa parte espiritual en uno, entonces tú controlas tus pensamientos, la parte mental, controla también las emociones y controla también el área física. Entonces, Como una cadena, un ciclo, ¿no? claro, es un ciclo. Entonces el Señor controla todos tus pensamientos, tu identidad, todo tú lo tienes o el Señor lo tiene controlado. Entonces ya controlan también los pensamientos. Uno tiene por qué de la nada empezar a pensar cosas que nada que ver, ¿sí? Y asimismo en las emociones, ay, ¿será que me mando o no me mando? No, está controlado porque el Señor o me da una palabra o tengo una promesa que siempre la hay, ¿sí? Y me va a hacer eso poder actuar. Y también controla mi área física, donde dice, no es tiempo aún de que mi cuerpo tal vez se despierte a muchas cosas. Señor, controla. Ujú. Tú tienes el tiempo y por eso viene el Señor, te da el Y poder también. algo que me parece clave es hablar de que este ataque, sí, de pronto, cuando tú estás en ese ciclo correcto, pero cuando ese ciclo está de manera incorrecta, se llama la dimensión ausente, Sí. cuando lo espiritual no está gobernando el resto de cosas. Pero hay un tabú, y es que siempre los hombres son los que tienen problemas sexuales. Mentira, No es así. no es cierto. Yo siempre digo eso porque siempre lo tratan a uno como hombre, como si fuera como el sediento, pues, ¿sí? Y El no, avivado. sí, exacto. Y no, la mujer No, también. y de verdad que últimamente hemos tenido muchos casos donde es la mujer la que está con temas de pornografía, de masturbación, temas que sí, que han dañado incluso su propia estima y que son prácticas que como el mundo las avala, pues entonces se ven muy naturales. Eso no es Sí, las verdad, o mujeres sea, que eso no no, es no, es que cierto. no viví lo suficiente y ya casados, muchos no viví lo suficiente y necesito empezar a vivir otra vez. ¿Qué rayos? O sea, Sí, ya. sí, ya el extremo son los casados, Sí. pero solteros
y en esa situación, pues, ¿cómo va a llegar esa persona ideal si tú tienes algo por conquistar en tu vida? Entonces, eso de que solo los hombres, mentira, eso no es así, o sea, es a los dos, porque si está la dimensión ausente, pues en esa dimensión ausente hay temor, hay culpabilidad. La culpabilidad es una de las cosas que más ataca para impedir que una persona se acerque al Señor y por eso se esconden Porque, cosas. ¿sabes qué hace la culpabilidad también? Descalifica. Sí. Entonces, yo hablaba con una persona precisamente ese fin de semana y todo el tiempo era así. O sea, es que yo fallé hace mucho tiempo y entonces yo no soy ni buen cristiano o cristiana, no soy, yo no sé, yo, sí, como yo le decía, tú mira lo que está haciendo el acusador, ¿sí? Lo que está haciendo, no tienes la identidad correcta de hija de Dios. Él no te está juzgando, Él no te está señalando, Él no te está recordando el pasado, sino que el Señor lo que hace es una vida Claro, totalmente si una nueva. persona está arrepentida Claro. genuinamente, se puede acercar al Señor con Y lo que hace libertad. la culpabilidad es que precisamente te aleja de esa verdadera identidad como hijo de Dios. Hay gente que, digamos, sabe que falló, viene, llora de todo, pero deja abiertas las fuentes. Ujú. Entonces, si tú sabes que fallas y que si una de las fuentes de contaminación para ti es tus equipos, tu celu, y en el celular tú no tienes bloqueadas esas páginas o en el computador, ay, es que apareció. Eso no aparece porque sí, es porque, o sea, el mismo algoritmo te lo pone ahí, ya tú buscaste, tú abriste la Ujú. puerta y tú tienes que empezar a identificar esas fuentes y empezar a cerrarlas, Claro, y ¿no? es que cuando uno aleja de uno esa parte espiritual, ¿sí? Entonces ya queda ese vacío. Y lo que tú dices, queda en ese vacío, cuando uno ya no está con el Señor, queda culpabilidad, queda temor, ¿sí? Falta de propósito, que ya uno vive la vida porque sí y a lo que me salga, ¿sí? Queda un vacío, queda también confusión y ya lo último es miseria, porque es que sin Dios no hay absolutamente nada. ¿Y qué Sí. pasa cuando hay esto en la vida de una persona? Que ya el ciclo no es como yo le decía ahorita, de lo espiritual, mental, emocional, físico, sino que cuando ya no está la parte espiritual, entonces prima, como que se devuelve todo y empieza a hacer más, es la parte física. Por eso es que cuando no está el Señor, entonces el cuerpo es el que empieza a demandar y empieza a pedir. Por eso es que muchas personas dicen, no, no sé en qué momento caí en pecado, caí en un vicio, caí en pornografía, caí en esto, porque el cuerpo empieza a pedir. Entonces, como ya no está la parte espiritual que está el poder o la autoridad, sino que el cuerpo empieza a pedir, entonces el cuerpo pide y manda sobre las emociones. Entonces, por eso es que conocí a esa persona en el trabajo y entonces pues es que me llamó y me gustó y entonces no caí, ¿sí? O en la universidad, en el Mm. colegio, o, sí, entonces como que el cuerpo empieza a ser tan fuerte la necesidad que se entrega el corazón. Y por eso se aferran muchas veces a personas, a relaciones que absolutamente nada que ver, pero están ahí. Sí, me recuerda un caso que tuvimos y fue una pareja que ellos empezaron a trabajar juntos, Ujú, ingenieros de sistemas, y ujú, empezaron ellos a crear una empresa, pues o sea, eso es severo, una pareja creando una empresa tal, pero encontraron un contrato con una página de pornografía. sí, varias. Ellos les iba a Las hacer soporte, ¿no? el soporte Ujú. técnico a la página. Y llegó a un punto en que iniciaron como algo natural de soporte técnico a la página y ellos no se dieron cuenta, no Sí. dimensionaron lo que pasó y el hombre terminó sumergido en pornografía. Tanto que el soporte técnico se convirtió en toda una habitación llena de pantallas viendo las escenas pornográficas día y noche. Mm. A tal punto que se sumergió en eso, dejó de comer, era insaciable la situación y llegó a un punto en que se divorció Mm. porque ella le dijo, oyó la pornografía y eligió la pornografía.
Sí, yo cuando yo decía, Dios mío, o sea, ¿hasta dónde uno puede llegar? Y ella me decía, es terrible porque yo a veces salía a comprar algo y volvía y él estaba en un rincón de la habitación como un habitante de calle, así, o sea, totalmente mal. Y uno dice, no, pues era la oportunidad de la vida, pues porque ganaban un montón de plata, pero ¿en dónde queda todo eso? Entonces se entregan. Y también, y ahí viene lo que tú has dicho, y bueno, como este ejemplo, la parte mental. Se consume, o sea, se anula Quedan totalmente, como quedan anestesiados. anestesiados, que fue también en parte lo que le pasó a Sansón, ¿sí? Él se anestesió, él empezó a buscar mujeres, él empezó a visitar prostitutas, bueno, todo eso, y no se frenó a tiempo y él se anestesió, mejor dicho, esa es la palabra, se anestesió y quedó ahí y se entregó a eso. Sí, es como un rehén voluntario. O sea, tú estás Ujú. preso, avergonzado, te da pena hablarlo, te da pena ir a donde tu líder, te da pena incluso orar, porque muchas personas dicen, no, no, es que no puedo ni orar. Sí. Pues obvio, la vergüenza trae todo eso, pero yo creo que aquí tenemos que empezar es a aprender cómo superar esto, ¿sí? Porque a veces es difícil llevar la culpa, la vergüenza, ir a jóvenes y sentarse ahí y creerse uno sucio hasta para poder levantar las manos porque se siente un indigno, ora, se arrepiente y después vuelve al mismo ciclo y termina haciendo algo Y es que muy difícil. ahí es donde uno dice el peligro de jugar con los límites, ¿cierto? Y yo siempre he dicho, uno tiene, el Señor a ti te da un espacio amplio de poder caminar, a veces porque la santidad no es reprensión. La santidad no es uno, ay, sufrir porque Dios mío, es que mis amigos sí tienen novia o van a fiestas y ay, yo acá en la iglesia. No, o sea, es disfrutar. No, y que la gente cree que si hace esas cosas y se casa haciendo esas cosas porque tiene la otra persona al lado, eso se soluciona. No. Y mentiras, hay parejas que llegan y dicen, no hemos estado hace tantos meses porque él solo ve pornografía. Eso es algo que se tiene que solucionar desde antes. Sí, eso uno siempre, de verdad que eso pasa muchísimo Ujú. y creen que, bueno, yo siempre digo, porque creen que porque son casados y mucho van a tener relaciones todos los días, ¿sí? Entonces ya, no voy a necesitar, pero eso es mentira del diablo, Porque eso es ¿sí? espiritual. Claro, porque están atados, porque están anestesiados, porque no están viendo bien lo que el Señor realmente tiene para ellos, que es una vida de libertad. Y libertad es lo que busca todo el mundo. O sea, Aparte que cuando tú estás contaminado, como que eso moldea un nuevo comportamiento. Digamos, las mujeres, las niñas empiezan a ser muy sensuales. ujú. Sí, porque están alimentando su carne, entonces es fácil ponerse ahí. Y lo más chistoso ahora, la foto ahí mostrando todo y el versículo bíblico abajo. O sea, y en paz, no sé qué, hablando del Señor, y ahí la foto bien paila. O sea, tenemos que ser como coherentes y todo tiene que mostrar lo que de verdad somos. O el hombre, entonces todo reprimido ahí, porque la pornografía y los desórdenes morales cambian tu conducta. Ujú. Y eso es lo que tú no puedes permitir, ahí es donde perdiste tu identidad. Y eso es lo que hay que tener, ¿sí? Como los ojos bien abiertos. Pero si yo te preguntara a ti, ¿cómo superar la pornografía? Eh, ¿Qué consejos tú puedes como dar? Sí, Como la bueno, inmoralidad, ¿no? Porque a veces no han visto pornografía, pero luchan todo el tiempo con pensamientos y fantasías sexuales propias. sí. Que uno tiene que entender y primero uno debe de verdad, con la mano en el corazón, que hay que ser muy sincero delante del Señor. Es decirle, Señor, Señor, tengo un problema. Esto está afectando mi vida, ¿sí? Esto está frenando tal vez un propósito en mi vida. El Señor quiere entregarte ya a una persona, quiere que tú puedas empezar ya una relación sana, pero si no tienes un corazón sano, pues tienes que decirle al Señor, Señor, de verdad, así de pena, porque obviamente da pena, ¿sí? Decirle al Señor, Señor, sí, tú lo has visto, tú sabes, pero hay que reconocerlo, ¿sí? Y también eliminar todas las excusas que se puedan poner
por decir, es que yo caigo en esto. De pronto uno dice, Sansón cayó con Dalila y Dalila pues fue ya lo último que le pasó. Y Dalila es tenaz. No, cuidado con esa Dalila porque Dalila es esas la Dalilas son, tremenda. son tremendas. Pero Aquí te no, sale lo que estabas diciendo de, que uy, sin palabras. así, uy, que sin palabras. No, eh, Dalila era, Dalila vio a Sansón y dijo, uy, qué rico sin palabras. no, horrible, Vio a Sansón así, todo así, digo, "Uy". no, horrible, horrible, no. Eh, pero ella finalmente, o sea, si uno lo mira bien, bien, Dalila en sí no fue el problema. Fue Sansón que desde antes ya venía con todo ese, Ya venía cultivando ya esa venía conducta. cultivando, ya venía como normalizando su pecado. Entonces se metía con las filisteas, se metía con las otras, con, bueno, con todo el mundo. Y entonces no, Dalila fue la terrible, ¿no? Él ya venía con eso desde Mm. antes. Entonces, no, es que preciso tal cosa No, y y sabes justifica. también que veo de Sansón que él jugaba con los límites. Exactamente. O sea, a él le pareció chistoso hacerle bromas a Dalila todo el tiempo de mi fuerza está en esto, mi fuerza está en aquello, pero estaba con ella. Ujú. O sea, él sabía que ella iba por él, o sea, Sí. contra de él, en contra de él, y siguió jugando. Entonces, muchas veces tú sabes que el pecado está ahí a la puerta, la fantasía, la situación, la mala relación, las páginas que estás siguiendo, sí, como lo que estás recibiendo de por internet. Sí, pero es que, por ejemplo, algo que yo hacía en el taller y les decía, cojan su celular, y de pronto usted que lo está viendo ahí, coja su celular, agárrelo, abra Instagram, por ejemplo, ¿sí? Y ponga el buscador. Y yo les decía a ellos, muéstrele eso a la persona que tiene a su lado. ¿Es capaz de mostrárselo? De lo que sale ahí, de lo que usted está buscando, ¿sí? Ahí usted se va a dar cuenta cómo está mi vida, qué estoy viendo. Yo uso el Instagram porque todo el mundo lo usa. Entonces, yo les decía, a mí me sale carros todo el tiempo, cosas de ejercicio, lo que a mí me gusta, motos, bueno, ¿sí? Entonces, no hay problema, pero tú lo puedes hacer. Ahí uno dice, uy, no, es que fue porque el carro, entonces sí, sale la vieja. Elimine, bloquee, Y eso quite, es con el clave, dolor ¿no? del alma, pero Mm. primero yo, ¿sí? Primero mi relación con el Señor. Entonces ahí es donde, para poder salir de todo eso, es identificar cuáles son esas fuentes de donde están llegando ese tipo de cosas. Sí. Y ahí empezar a Y cortar. es que todo ha variado mucho, porque pues antes eran esas revistas y las revistas escondidas, ¿sí? Sí, sí, Pero sí. ahora tú entras a TikTok, a cualquier red o lo que sea, y ahí está. O estás en la universidad y sueltan el chistecito doble sentido y usted ahí por dentro con la risita fingida, Mm. pero tú ya estás permitiendo la Y contaminación. uno no tiene que ser el aburrido, ¿sí? Porque entonces, ay, es que todo el mundo dice que soy aburrido. No, ¿por qué? Tú puedes no participar de eso. O sea, no digo que, ay, identificar de pronto no voy a hablar tanto de sexo, doble sentido. No, es que no tiene que hablar de eso. Sí, Puede exacto. ser firme y puede ser una persona muy agradable, ¿sí? Que vean y digan, oiga, esa persona es diferente, no necesita de eso para ser una persona con la cual uno quiera estar. Eh, y también de pronto uno ha pasado por lo que tú decías, revistas, películas, en su mente, en su día a día, ¿cuántas veces de pronto uno se devuelve a A esas visitar el archivo ese pornográfico. archivo que tiene en la Sí. mente por allá de hace 1000 años Aparte que que no, esas imágenes no salen de la mente sí, no fácil. son O sea, fáciles. si tú vas, así vayas en el carro y volteas a ver y ves una escena, esa escena se queda como Sí, clavada. sí. Y ahí es donde tienes que quitar de tu Ahí sí, mente, esa guerra espiritual, claro, y quitar de Señor, tu quita mente eso de todo mí. eso. Cortar con amistades que te lleven a eso. A mí me pasó que, bueno, yo estaba trabajando y llegué y yo trabajaba con ingenieros civiles y arquitectos. Era una empresa de obras, ¿m? Y yo llegué un día al trabajo
Y cuando llegué estaban 3 metidos así en la pantalla de un computador, pues estaban viendo pornografía. Entonces yo llego y los veo viendo pornografía y claro, la imagen, no, qué asco. O sea, yo me paré yo y les dije, qué sucios, ¿por qué están viendo eso? Entonces empecé a molestarlos. Mi hermana es psicóloga, si quieren yo les busco una asesoría por si ustedes tienen problemas de estima. Y entonces, ay, tan exagerada, me empezaron a molestar, ay, no sé qué, yo, no sean sucios. Y entonces empezaron, ven, pero yo, no, 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 no me toque. Vaya, lávense esas manos. Y empecé todo el tiempo a molestarlos con eso hasta que les quité la maña de llegar temprano a ver eso. Porque a veces los entornos son hostiles y a veces se piensa, ay, es que el pastor allá, ¿quién? ¿Dónde sí, lo Sí, ¿con quién afectarán? hablo? Sí, ¿Con quién podrá él? Es que él no entiende mi situación. Mentira, sí, todos hemos a mí me pasado por pasa lo y yo mismo. tengo conocidos obviamente que no son cristianos, ¿sí? Pero ellos saben muy bien que yo no comparto ese tipo de conversaciones, ¿sí? Pronto estaba haciendo ejercicio, ¿sí? Y, y, y un vecino, estábamos ahí con un conocido, ¿sí? Y había otra persona haciendo ejercicio, una mujer, y entonces me dice, uy, esa vieja no sé qué. Entonces yo como que no le entendí, pero cuando caí en cuenta de lo que me estaba hablando, yo lo que hice fue darle la espalda y simplemente no seguía haciendo como lo que yo estaba haciendo y él ya entendió y él ya de verdad nunca más. Entonces de pronto ser muy radical, sin ser grosero, no digo que, ay, pecador, no. Simplemente usted sea muy firme en su convicción y que las personas vean que usted realmente no participa de eso. Entonces hay que también pues ser muy radical. Algo que a mí me sirvió mucho fue que cuando yo llegué de encuentro, en mi casa yo era el que pagaba el internet, todo eso, y llamé a la operadora y le dije a la operadora, operadora, bueno, tal empresa, yo quiero que en este número de teléfono, en este lugar, se bloqueen, pongan control parental. Entonces se bloquearon todas las páginas de adultos. No sé si funcionó, no sé, pero para mí, yo siempre le digo, ¿qué acción uno está dando para realmente sobrepasar ya eso que ahí ha estado identificando? ¿Sí? Entonces, por eso también, bloquear páginas, eliminar páginas, No, o ¿sí? incluso A mí me ahorita, asustaba, a mí me asustaba una vez que yo te mostraba, cuando veía una cosa de carro, estaba viendo Instagram, cuando salía el carro, pum, la vieja y yo, "Uy, Dios mío, pero yo, ¿por qué rayos me sale esto si yo no sigo? Pum, eliminar, ¿sí? O sea, ¿qué acciones uno hace? sí, y también no pensar que solo, ay, voy a bloquear todas las páginas triple X, ¿sí? No, también incluso si tú estás viendo una película y sale una escena paila, pues de una ya hay películas que si sale algo ya, yo ya inmediatamente yo dejo de verlas. Claro. Y calificación negativa de una vez, ¿sí? O sea, yo no voy a tolerar que eso entre en mi casa, pero a veces no ven pornografía, pero sí ven todas las películas de las plataformas que tienen escenas re fuertes y las toleran o como que, ay, no, pues eso es como, ay, no, es que se aman. No, ustedes tienen que ser algo bien No es radical. pecado porque se casaron No, en la no, película. sí, sí, o sea, pero se han acostado todas las veces Sí. ahí, o sea, usted no tiene que quedarse a lo bien viendo nada de eso, usted tiene que quitar. Sí, ya llega un punto en que uno ya ni ve, porque es una mamera, Sí, todo está claro. recontaminado, o sea, todo es una cosa, la otra, y que trae esto, lo otro. Hay, Sí, y hay algo películas que, que son bacanas, pero se las tiran con una cena en la mitad por allá. sí, claro. También todo, o sea, todo es como, cómo podemos cortar, cómo podemos hacer. Y algo que obviamente es súper indispensable es tener una vida de oración. Ya uno identifica todo ese tipo de cosas, de dónde viene, de dónde de pronto viene la contaminación, viene esto listo, la identifiqué, estoy trabajando para ya eliminarla, pero un discípulo me decía hace poquito, me decía, pastor, bueno, yo sé que tú haces ejercicio, pero ¿cómo haces en los gimnasios? Porque es duro, ¿sí? Ver las personas
ahorita las pintas pues son, mejor dicho, no sé, son muy dicientes, ¿sí? Entonces yo le decía, lo que pasa es que es importante en la vida de oración. Y yo le decía, mira, ¿cuánto te demoras tú en el devocional? Leyendo el devocional diario, el de Lámpara a mis pies, por ejemplo, ¿sí? Yo le decía, yo creo que no te demoras media hora o media hora por mucho. Si tú sales de tu casa sin tener la lectura, sin tener la oración, vas desprotegido. Claro. Y de verdad, o sea, yo digo, eso es lo que a uno lo guarda, lo protege, ¿sí? Y aún en esos lugares, digámoslo, hostiles, ¿sí? Tú tienes una palabra y tú estás confiado y tú, Señor, ahí dé la espalda y haga lo suyo. Si usted va a gimnasios, mejor dicho. Y entonces no, ya no puedo ir al gimnasio porque es que allá hay tanto hombres así, ¿sí? O mujeres también que muestran mucho. Pero dé la espalda y haga lo suyo. Pero tenga una palabra, no se vaya sin desprotegido, en la oración, sin la palabra. Entonces mantenga siempre la guardia. ¿Sí? El enemigo siempre está ahí para robar, matar, destruir, hacer que usted caiga, hacer que usted, mejor dicho, pierda su identidad. Pero cuando usted tiene la guardia está firme, usted está atento. Por este lado no, por este lado no voy a ir, no voy a ir acá, voy a ir a mi reunión, a mi célula, líder, estoy teniendo problemas, están llegando pensamientos que no tenía hace mucho, llamo a mi líder, ¿sí? Por eso es tan importante la cobertura y el poder ser discípulo también. Sí, eso me parece clave porque hay gente como Sansón que escondió. Si dicen, si vieron ese versículo que decía que lo escondió de sus padres. Ujú. Entonces es como que todo inicia con lo oculto. Entonces, si usted está débil en algo y si usted ha tenido luchas, si usted está en una situación difícil con eso, pues no lo esconda, vaya a sus padres espirituales y dígales, ¿cómo me puedo santificar en esto? ¿Cómo puedo avanzar en esto? ¿Y cómo puedo crecer en esto? Porque es una situación vergonzosa, ¿sí? Sí. Por ejemplo, en el taller yo vi que pues se te acercó resto de gente a preguntarte cosas, como qué Sí. cosas te preguntaron ahí. No, que cómo hacían, por ejemplo, estoy en una relación con alguien, es de la iglesia, ¿sí? Eh, una persona me decía, tengo un problema de identidad que ni aún te lo cuento a ti, me dijeron así tal cual, porque nunca te voy a volver a ver. Sí, y yo, Y ok. aunque me buscas, lo negaré Sí. todo. Decía, pero esto no es ni siquiera mi líder. Entonces, hay cosas que, de verdad, hay en el corazón que se tienen que hablar, Claro. que hay que buscar esa verdadera ayuda. Em, y también el temor. Es que el temor a hablar, a exponerse. Por eso yo les decía ahorita, yo sé que eso no es fácil, yo sé que cuesta, pero cuando uno realmente abre su corazón, pues viene esa verdadera libertad. Entonces también es el recordar también, como empezábamos diciéndolo, todos nos queremos casar, todos queremos tener una relación estable, firme. Entonces, ¿cómo voy a hacer, cómo voy a guardar mi vida también? El poder tener una meta clara, ¿sí? Recordar, el Señor tiene una bendición para mí, yo voy a alcanzar esa bendición y por alcanzar esa bendición no me voy a distraer en este camino hasta llegar allá. Claro, y es que si tú quieres una relación, sí, para toda la Claro, vida, no como debe puedes, ser. no puedes como compararla con algo pasajero, ¿sí? Porque esas son relaciones pasajeras con el mundo, como con una persona del mundo o inmoralidades. Terminas amando más una imagen ficticia de sucesos ficticios que de verdad no traen nada bueno. Ujú. Una vez, una, un caso de una pareja que él llegó todo, pastores, ayúdennos. Es que ella quiere que yo haga algunas cosas que yo no quiero hacer. Y yo, y ella, sí, es que Dígale la diga la verdad. verdad al pastor, usted es homosexual. Y yo, ¿qué es ¿Usted esto? tiene a otra? Usted tiene otra mujer. Y era que ella se había contaminado viendo
una película muy fuerte, ¿sí? Sí. A nivel Que estuvo de moral, moda un que estuvo tiempo, de moda un pues. tiempo, y ella quería que él replicara las mismas cosas en su casa. O sea, ella abrió una fuente mega incorrecta Uy, sí. y el tipo todo avergonzado, ahí todo, Y es que ¿cierto? yo me siento sucio. Bañándose debajo de la ducha. Me Claro. siento sucio, claro, pues se sentía re mal porque ella abrió una fuente incorrecta y estando casados. Mm. Entonces, qué peligroso es. Por eso es lo que decíamos desde el comienzo. O sea, esto hay que tener una base firme para que en el matrimonio uno pueda disfrutar su matrimonio, pueda reír, pueda disfrutar. Es que Claro, es, porque eso distorsiona, ajá, exacto. distorsiona toda la Desvía, relación. desvía. Y la gente piensa que me caso y todo se soluciona. No, no es verdad. Si no solucionas estas cosas antes, tu matrimonio va a ser afectado peor. Entonces es tiempo de empezar a trabajar en Sí. esto y de poder como poner en orden las cosas. Lo importante de verdad de mantener la guardia, pero también de recordar los beneficios de la santidad. Ujú, La santidad te protege, ujú. te guarda, te hace feliz. O sea, la santidad no es el coco de, ay, me tocó vivir en santidad y entonces ahora no puedo pecar. No, porque es que tú ya Sí. no amas el pecado. Tú amas Es que hay es, gente que recuerda como lo que sí, hacía antes, como con una pasión. Ya, yo, ahí sí de verdad volvería al pasado. ¿A son de qué? a buscar quién. No, yo para allá no vuelvo. No, horrible, o sea, nada, nada que ver. Entonces, es muy bacano poder entender que Ujú. tenemos que resistir, que buscar ese apoyo, buscar esa, esa cobertura, pedirle al Señor dirección y perseverar. Perseverar en la palabra, en la oración, en mantener la guardia, en recordar los beneficios y el propósito y finalmente resistir cada día. Así que de verdad que este es un tiempo muy, muy especial para que nosotros podamos reflexionar, ¿no? Ujú, sí. Y empezar a tomar control de nuestra vida y entender el propósito que Dios tiene con Recuerden cada uno que de cuando el nosotros. Señor está en nuestra vida, el Señor nos ha dado poder y autoridad. Y ese poder y esa autoridad va a ser la que nos, nos haga tan fuertes que le podamos decir no al pecado, no a lo que nos aleje de ese propósito de Sí, Dios. así que esperamos que este capítulo de verdad los haya ayudado a aclarar dudas, les haya dado estrategias, herramientas, les haya podido abrir los ojos también a dejar de normalizar la situación y que entiendan que todos hemos pasado por situaciones similares y que todos hemos podido encontrar el camino hacia la santidad. Así que los esperamos en el siguiente capítulo que tratará sobre cómo ser esa persona ideal para que Dios mío. alguien se fije en nosotros. No, en mí ya no, Vamos ya. que se puede. Sí, por favor, cásense, no mentiras. No, sí, que se casen. Así que nos vemos en el próximo episodio.